Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala con una noticia súper mega, aleluya, extraordinaria. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorarle. Te invito a que lo hagamos, papito lindo. Una vez más te agradecemos, reconocemos este milagro extraordinario de poder vivir, de poder pararnos, Dios mío, sobre esta bendición decretada desde antes de la fundación del mundo, porque estamos en esta tierra no por nuestros méritos, no por nuestros planes, ni por nuestra habilidad, sino precisamente por tu misericordia, porque así lo dice tu palabra, que antes de la fundación del mundo habíamos sido escogidos y elegidos. Gracias por guardarnos para este tiempo. Gracias porque tu palabra nos enseña que declaremos todos los días que estamos en pie por tu misericordia, por la cual no hemos sido consumidos. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bendiciones para todos. Mis amados hermanos, amigos, le damos, aleluya, la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Quiero agradecer a todos aquellos que fielmente comparten los devocionales. Les cuento, mis amados hermanos, tengo una noticia extraordinaria. Tenemos miles, no estoy exagerando, miles de personas que han venido formando parte de esta familia, que se han convertido a este glorioso evangelio, y personas nuevas también que apenas comenzaron con los devocionales. Nos han compartido unos testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo a través de esta enseñanza. Pues obviamente porque la palabra tiene esa propiedad de penetrar, aleluya, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así que lo invito para que continuemos estudiando la riqueza de esta hermosa palabra. Hoy iniciamos un pequeño estudio, mis amados hermanos, que le he titulado Guardándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mensaje que indudablemente nos va a dar mucha fuerza y al mismo tiempo servirá para desbaratar en el mundo espiritual, de alguna manera, porque se está viviendo en un tiempo donde ya casi no se predica acerca de la venida del Señor, y la gente piensa que esto es como que pasó de moda, pero es una verdad tan cierta como tu próximo respirar. Entonces, el Señor me guía a compartir esta palabra porque es necesario que nosotros sigamos confiados, esperando en esta promesa que es tan bíblica y que tenemos que estar seguros de que Cristo viene por segunda vez. La palabra lo dice, y que la iglesia, aquellos que amamos a Dios, debemos estar guardándonos para esa venida. Entonces, he tomado la base bíblica de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 24. Es una carta donde el apóstol Pablo precisamente le explica a la iglesia en Tesalónica acerca de este evento, pero antes comienza de alguna manera exhortando a la iglesia para que permanezca, y le sugiere qué es lo que tiene que hacer. Así que vamos a leer, mis amados hermanos, del versículo 12 hasta el versículo 24 para establecer una base bíblica y comenzar nuestro estudio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 24, dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Es una palabra extremadamente diciente, clara, fácil de entender, pero a veces, mis amados hermanos, es necesario que Dios nos dé mucho mayor entendimiento para de alguna manera afianzarnos en estas verdades y, a pesar de los desafíos de nuestro diario vivir y lo que nos toca enfrentar, permanezcamos firmes. Permanezcamos firmes en este glorioso camino. Así que yo le voy a hacer como una pequeña introducción de lo que está aconteciendo en este momento. Muchas personas en la iglesia de Tesalónica, allí en aquella ciudad, se convirtieron al evangelio por la predicación del apóstol Pablo, y a raíz de esa conversión, que muchos habían abandonado su tradición, voy a llamarlo así, religiosa, se desató una persecución de parte de los judíos, que son muy celosos de aquel entonces por quienes están desertando de alguna manera de sus creencias. Entonces se desató una persecución no solo contra el apóstol Pablo, sino también contra sus seguidores, que obviamente cuando eso sucede, pues somos humanos, se desata mucho miedo, mucha inseguridad, para una iglesia que apenas está naciente, pero sin embargo es algo bien revelador que esta iglesia, en medio de esa adversidad, en medio de esa persecución, permaneció firme, incluso predicando el evangelio. No le importó las amenazas, no le importó la persecución, y por eso el apóstol Pablo, en esta primera carta de los tesalonicenses, comienza elogiando la fe de la iglesia, porque la iglesia logró entender por revelación del Espíritu que, a pesar de las adversidades que les tocaba enfrentar, ellos tenían que permanecer y seguir adelante en este glorioso camino. El hecho de saber esta verdad nos ministra a nosotros, la iglesia de este tiempo, que también enfrentamos no una persecución tan literal como la que ellos enfrentaron. Sé que hay países donde literalmente hay persecución, queman iglesias, matan cristianos, pero hay lugares donde realmente el evangelio no es tan perseguido, hay libertad de expresión, y las persecuciones que la iglesia de este tiempo en muchos lugares enfrenta, simplemente no, es que mi mamá no está de acuerdo y no me está lavando la ropa y no me está dando de comer. Esas son las persecuciones. O a lo mejor mi esposo o mi esposa me dice loca, fanático, padrecito mentiroso, te enloqueciste. Esas son las persecuciones, pero aquel entonces eran encarcelamientos, persecuciones fuertes de golpes. O sea, una cosa impresionante. Una cosa, cuando yo fundé la iglesia en el barrio Manrique Oriental de la ciudad de Medellín, arriba de la terminal del Trasmayo, los que son de Medellín, que creo que ya no existe la terminal de Trasmayo, en ese entonces, obviamente hay gente que cambiaste de religión, y las persecuciones que yo enfrentaba en ese entonces con las milicias era, no prediques más el evangelio, no nos gusta, vete de aquí. Una vez me pegaron con una papa podrida que estaba cantando, me acuerdo que estaba cantando, no hay Dios tan grande como tú, en esos coros de la vieja guardia, papá.
Y cuando ¡pam! Ese papazo en la cara. Y a mí me dio, yo en ese entonces tenía esa fuerza juvenil, la cual sigo teniendo ahora, pero usted sabe que los años de esa juventud, a mí eso me dio, antes canté con más ganas. Y yo, mejor dicho, dele. Y otro se vino un borracho a darle machetazos a los baffles, a los speakers. Y bueno, son como las máximas persecuciones que nosotros enfrentamos. Una vez unos milicianos me dijeron, no sigas predicando más el evangelio. Nosotros estamos limpiando el barrio. Y dije, yo también lo estoy limpiando. Ustedes lo limpian a su manera, que no es bíblico. Y en ese entonces a mí no me daba como ese miedo. Yo les decía, no, yo también lo estoy limpiando. El arma mía es la palabra de Dios. Usted limpie por su lado, que yo limpio por el mío. Y se quedaban así como mirándome. ¿Por qué me habla así? No sé, en ese entonces no tenía como esa fuerza. No sé, el Señor le da a uno las palabras en ese momento. Y le dice, usted límpielo a su manera, que no es bíblico, no estoy de acuerdo, pero yo lo limpio a través de esta palabra. Y muchos se convirtieron al evangelio. Demasiada gente se convirtió al evangelio. Entonces es entender, mis amados hermanos, que cuando nosotros somos portadores de una verdad que sabemos que cambia, que transforma, que catapulta personas a niveles jamás pisados, entonces vale la pena. No solo por eso, sino porque somos salvos. Nadie nos puede dar la salvación. Solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si queremos estar con Él, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Entonces Pablo, aquí había una persecución literal que mataban los cristianos. De hecho, la historia habla cómo murieron los apóstoles, decapitados, matados, le mocharon la cabeza, crucificados. O sea, compare la persecución de aquel entonces con las persecuciones de este tiempo. O sea, no tiene nada que ver. El evangelio que hoy la gente quiere vivir es un evangelio de mucha comodidad. Entonces, sin embargo, esta iglesia en Tesalónica enfrenta esa persecución y siguen predicando el evangelio. Entonces el apóstol Pablo elogia la fe de ellos y comienza diciéndoselos de esta manera en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 en adelante. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mire lo que dice: de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros, escucha esto, le dice a la iglesia, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo le dice: ustedes, a pesar de que los perseguían, a pesar de que estaban enfrentando dificultades, recibían el mensaje con gozo, recibían la palabra con gozo, entendieron la profundidad del evangelio, de estas palabras, que no puedes cambiar la vida del reino por alguna situación que a veces es mínima. Necesitamos, mis amados hermanos, volver a ese amor, volver a esa entrega y no ser tan débiles en el compromiso que hemos adquirido. Mira, yo te invito a que medites en esta palabra. Mañana continuamos en esta lectura porque yo sé que Dios tiene mucho que decirnos a nosotros en este tiempo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.